Soy Carmen, tengo 72 años, y mientras estaba hospitalizada tras un accidente, mi hijo y su esposa se fueron de vacaciones con la madre de ella. No lloré ni los enfrenté, simplemente vendí la casa en silencio, y una semana después, cuando regresaron, se quedaron helados. Antes de continuar con mi historia, me encantaría saber desde dónde me estás viendo. Deja tu ubicación en los comentarios. Dale like y suscríbete si quieres más historias sobre cómo enfrentar la traición familiar y la venganza silenciosa. Créeme, lo que sucedió después te mostrará exactamente cómo se ve el verdadero amor propio. Trabajé durante 40 años en el departamento de finanzas de la empresa, me jubilé con todos los beneficios, sin deudas y con una casa completamente pagada. La misma en la que crié a mi hijo después de que mi esposo falleciera cuando nuestro niño tenía solo 6 años. Hace 3 semanas, me resbalé mientras bajaba las escaleras con una canasta de ropa y caí tan fuerte que me rompí el brazo en 2 partes, me golpeé la mitad de las costillas y necesité que me llevaran en ambulancia. Me hicieran 3 tomografías y me hospitalizaran de inmediato bajo observación por mi edad y el riesgo de complicaciones. Cuando llegué al hospital, la enfermera me preguntó si algún familiar se uniría a mí y le dije que sí, que mi hijo vive conmigo, que vendría en cuanto supiera lo que había pasado, porque lo crié sola, no tomé vacaciones. Le di todo y cubrí el costo de toda su educación, su boda y el préstamo que compró su auto. Pasaron 3 horas antes de que siquiera devolviera mi llamada, y cuando lo hizo, lo primero que escuché fue la voz de su esposa de fondo riéndose de que tenían que revisar 2 veces la hora de entrada para su reserva en las aguas termales a la mañana siguiente, seguido de mi hijo preguntando si el hospital tenía habitaciones privadas porque no quería que nos preocupáramos demasiado durante el viaje. Cuando le pregunté si vendría esa noche al hospital, dijo que estaban terminando de empacar y no podían retrasarse porque su madre había esperado ese viaje durante meses y no querían perder la tarifa de cancelación. Eligieron un fin de semana en aguas termales con su madre antes que venir a verme con el brazo roto. Le dije que tenía miedo de estar sola y que era mi primera vez hospitalizada, pero él respondió que las enfermeras eran profesionales capacitadas y que yo era lo suficientemente fuerte para pasar unas noches sin él. Dijo que siempre había sido independiente, que estaría bien, y luego agregó que volverían en 4 días y me traerían algo de la tienda de recuerdos, como si eso compensara abandonarme en una cama de hospital después de 38 años de sacrificio. Ella se paró detrás de él en altavoz y dijo que su madre se pone mal emocionalmente si las cosas no salen como planeado, así que cancelar el viaje sería demasiado estresante y podría incluso enfermar a su madre. Su madre tuvo un resfriado hace 2 meses, y mi hijo se quedó en casa 3 días sin ir al trabajo, haciéndole sopa y frotándole la espalda cada 2 horas. Cuando yo tuve gripe el invierno pasado y apenas podía moverme, dejaron la medicina fuera de mi puerta y me mandaron un mensaje diciendo que debía mantenerme con mascarilla y no usar el baño compartido, como si fuera basura contagiosa. No cría un hijo para que fuera cruel, pero al parecer cría uno que puede ser manipulado para olvidar quién realmente le dio la vida. Me dijo que podía llamar a la enfermera si necesitaba ayuda y luego terminó la llamada porque debían salir temprano por la mañana y querían descansar. No cené esa noche porque no podía levantar la bandeja con un solo brazo, y cuando la enfermera me revisó, solo dije que no tenía hambre porque me sentía demasiado humillada para pedir ayuda. Pasé la noche mirando el techo y repasando todo lo que hice por ese niño, desde caminar bajo la lluvia helada para recogerlo en la escuela cuando olvidaba su paraguas, hasta vender mis joyas para pagar sus libros universitarios, hasta nunca volverme a casar para que nunca se sintiera abandonado 2 veces. Me dijeron que estaría bien sola, así que decidí que así sería, pero en mis propios términos, no en los de ellos. Usé mi mano izquierda para llamar a una amiga de mis días en el servicio civil que trabajaba en bienes raíces, y le pregunté si todavía manejaba listados privados porque quería obtener una evaluación mientras la casa seguía vacía. Me preguntó si hablaba en serio y le respondí que sí, que hablaba muy en serio, que estaba lista para vender la casa de inmediato, preferiblemente antes de que terminara el mes. Me dijo que enviaría a alguien con los papeles en cuanto me dieran de alta y que debía empezar a reunir los documentos, que sabía que podía acceder digitalmente desde el hospital usando mi identificación y contraseña.
Había planeado que mi hijo heredara esa casa algún día, pero ahora planeaba otra cosa. A la mañana siguiente, llamé al banco usando el teléfono de paciente, verifiqué mi identidad y pedí abrir una segunda cuenta separada de la que mi hijo tenía acceso para gastos de emergencia del hogar. Les dije que pronto recibiría una transferencia grande y pedí que nadie más que yo tuviera acceso, ni siquiera para ver los movimientos, y autoricé transferencias solo en persona. Me preguntaron para qué era el dinero y les dije que era para tranquilidad, y luego llamé a un abogado al que una vez consulté para actualizar mi testamento y le pregunté sobre los protocolos de desalojo para hijos adultos que nunca pagaron renta. Me dijo que si no había contrato escrito, 2 semanas de aviso serían más que suficientes para cumplir la ley. Me preguntó si estaba segura de querer hacer esto, y le dije que sí, porque ellos me dijeron que estaría bien sola, y les creí. Les creí lo suficiente como para hacer algo que ellos nunca vieron venir. Después de terminar todas mis llamadas desde la cama del hospital, revisé cada archivo financiero que tenía guardado en el sistema B y confirmé que el título de la casa, los registros de impuestos y las pólizas de seguro seguían estando únicamente a mi nombre, sin ningún copropietario ni beneficiario secundario registrado, e hice una lista de lo que necesitaba recuperar en cuanto me dieran el alta. Recordé que la última vez que mi hijo me ayudó a cargar las compras fue hace más de 5 años, y desde que su esposa se mudó, cada cena familiar que cociné fue criticada por estar demasiado salada o ignorada por completo cuando ella anunciaba que ya habían comido fuera con su madre. Una vez pregunté si podíamos celebrar mi cumpleaños número 70 con una pequeña cena, solo los 3, y mi hijo dijo que ya estaban comprometidos con un viaje de cumpleaños para su suegra y que regresarían tarde ese fin de semana, entregándome una caja de pastel de una tienda de conveniencia y diciendo que podía comerlo después si quería. Le organizaron a ella una cena en un restaurante solo con reservación que cobraba por persona lo que yo solía ganar en 2 días de trabajo a tiempo completo. Empecé a contar, con números exactos, cuántas veces acompañé a mi hijo a la clínica cuando era niño, 43 veces antes de los 10 años, más 15 visitas a especialistas, 3 cirugías dentales y una docena de noches en sillas de hospital cuando tenía gripe para poder monitorear su temperatura cada hora. El año pasado, cuando tuve un dolor agudo en la pierna derecha que hacía difícil caminar, le pedí a mi hijo si podía llevarme al médico y me dijo que usara una aplicación de transporte o le pidiera a un vecino porque él no tenía tiempo y no podía seguir faltando al trabajo solo porque yo estaba envejeciendo. 2 meses después, su suegra tuvo dolor de estómago y él pasó todo el día llevándola entre clínicas y llamando a 3 doctores diferentes para segundas opiniones. Luego recogió sopa al vapor y vitaminas de una tienda especializada que yo sabía cobraba 5 veces lo que costaba en el supermercado. Cuando pedí una segunda opinión sobre mi pierna, dijo que la clínica gratuita estaba bien y que yo estaba exagerando. Y terminé esperando 4 horas sola solo para que me dijeran que tenía artritis en etapa inicial y necesitaba un tratamiento regular que nunca me ayudaron a programar. Su madre recibió 2 chequeos médicos completos al año, todos los años, pagados íntegramente por mi hijo, con análisis de laboratorio y diagnósticos completos, y cuando pedí lo mismo, dijeron que era demasiado caro e innecesario para alguien como yo. Nunca ofrecieron ayudar con la limpieza a menos que su madre estuviera de visita, y solo entonces porque querían que la casa se viera presentable. El resto del tiempo, esperaban que yo aspirara, trapease, lavara la ropa, doblara la ropa y cocinara para 3 personas, a pesar de que me dolían las rodillas y se me trababan los dedos cuando cambiaba el clima. Una vez intenté decir que necesitaba ayuda y mi nuera sugirió que solo estaba sola y necesitaba un pasatiempo, recomendando que probara yoga en casa usando una aplicación gratuita en el teléfono ya que no costaría nada. Esa misma semana, su madre recibió una caminadora de 250,000 yenes como regalo sorpresa de salud de mi hijo, y me pidieron ayuda para meter la caja porque los repartidores solo la dejaron en la puerta. Les permití mudarse hace 6 años cuando mi hijo dijo que sería mejor para todos, que compartir una casa aliviaría los costos y todos nos beneficiaríamos, y le creí porque pensé que familia significaba estar presente, no aprovecharse. La casa en la que vivían sin pagar renta era la que pagué durante 35 años con una combinación de trabajo a tiempo completo,
trabajos extras y sacrificios que incluían nunca comprar nada nuevo a menos que fuera absolutamente necesario, y aún así la trataban como un espacio compartido donde se esperaba que yo permaneciera en silencio en el fondo. Cuando traían amigos, me pedían, por favor quédate en tu cuarto para que tengamos privacidad, y una vez escuché a una amiga de ella preguntar si yo era la empleada doméstica, y nadie la corrigió. Me trataban como una carga en la casa que construí desde cero. Alguna vez planeé dejarles la casa en mi testamento, suponiendo que todos los años de lealtad, de dar, de trabajar sin quejarme significarían algo, pero ahora me di cuenta de que todo lo que me compró fue la ilusión de que el amor garantizaba respeto. Nunca pedí pago ni elogios, solo quería reconocimiento, pero lo que recibí fue indiferencia. Recordé el día que me dijeron que estaban buscando tener un bebé y dijeron que esperaban que ayudara con el cuidado porque tú estarás en casa de todos modos y nos ahorrarías la guardería, y asentí entonces porque quería volver a ser parte de algo. Ahora, incluso el niño me llama por mi nombre en vez de abuela, mientras que a su madre la llama abuelita dulce, porque eso le enseñaron. Antes corría a mis brazos, pero ahora pasa de largo a menos que necesite un bocadillo o que le arregle un juguete, y cada vez que intenté contarle una historia o mostrarle fotos, decían, no necesita escuchar sobre el pasado ahora, mamá. Empecé a armar una hoja de cálculo, una columna para los gastos que cubrí, una para los momentos en que me ignoraron, una para cada vez específica que me dijeron que me mantuviera fuera de la vista o que bajara la voz. No lo documentaba por venganza, lo documentaba por claridad, porque necesitaba recordar que no estaba imaginando el patrón, ellos vivían cómodamente mientras me trataban como un fantasma. No me debían nada legalmente, pero moralmente, tomaron todo lo que les di y nunca miraron atrás. Dijeron que podía manejar estar sola. Así que decidí mostrarles cómo se ve realmente la soledad, sin mí. El día después de finalizar mis llamadas de preparación financiera desde el hospital, le pedí a la enfermera que me trajera mi bolso para poder recuperar mi cuaderno, donde guardaba todas las contraseñas, detalles de acceso y el cronograma de pagos realizados a la propiedad durante los últimos 20 años, porque necesitaba asegurarme de que cada registro estuviera contabilizado antes de que cualquier papeleo avanzara. Contacté a mi abogado nuevamente para confirmar que no habría complicaciones de sucesión si vendía la casa antes de ajustar mi testamento, y me dijo que, como no había cofirmantes ni gravámenes pendientes, la transacción podría proceder una vez que me dieran el alta y pudiera firmar los documentos en persona, así que programé que el contrato de venta fuera entregado en mi habitación del hospital. Ellos no tenían idea de que, mientras tomaban té en un resort de aguas termales con su madre, yo estaba completando transferencias de activos desde mi cama de hospital con una mano enyesada. Ella una vez me preguntó si me importaría doblar su ropa mientras veía televisión, como si mi propósito fuera existir en segundo plano haciendo trabajo no remunerado mientras ellos vivían sus vidas sin interrupciones. Él una vez me dijo que debía sentirme afortunada de seguir teniendo un lugar en su hogar y no haber sido enviada a una residencia como muchas personas de mi edad, como si haberle dado techo durante décadas fuera un favor para mí. Pasé sola cada fiesta en la casa durante 3 años porque ellos alternaban vacaciones entre la familia de ella y sus propias escapadas, diciendo que era más fácil dejarme en casa, para que el perro no se confundiera. Ni siquiera supe que habían renovado sus votos matrimoniales en el extranjero hasta que vi una foto enmarcada aparecer en la pared de la sala y me dijeron que no querían cargarme con el viaje. Su madre recibía una canasta de regalo en cada aniversario menor, incluso uno que marcaba el día en que adoptó un gato callejero, mientras que mi cumpleaños pasaba desapercibido a menos que yo lo recordara, y aún así me decían que estaban demasiado cansados por el trabajo para celebrarlo. Una vez intenté iniciar una conversación sobre planificación de herencia para preguntarles qué les ayudaría más en el futuro, y mi nuera dijo, no estamos realmente preocupados por eso ahora, solo asegúrate de que la casa no se caiga antes de que sea nuestra. En ese momento supe que lo único que los ataba a mí eran los metros cuadrados. Antes de mi fecha de alta, me aseguré de que la agente inmobiliaria ya tuviera programadas las fotos profesionales y una lista privada de compradores preparada para que el anuncio no saliera en sitios públicos, y ella confirmó el interés de 2 compradores con efectivo disponible que querían ocupación inmediata,
lo que significaba que podría proceder sin demora una vez que la propiedad estuviera desocupada. Llamé a una empresa de mudanzas y organicé que mis cosas fueran empacadas y trasladadas dentro de los 2 días siguientes a mi regreso a casa, dándoles una lista exacta de qué habitaciones entrar y cuáles omitir por completo, con instrucciones de separar mis pertenencias personales de las de ellos. Instruí al banco para programar la visita de un notario y la recogida de un cheque de caja para el día de la venta, y luego llamé a la oficina del condominio donde, silenciosamente, había visitado un modelo 3 meses antes y pedí comenzar el papeleo de cierre para la unidad del último piso que había admirado pero nunca esperé poseer. Ella una vez se rió cuando le pedí acompañarlas a comprar muebles y dijo que no tenía sentido involucrarme porque, de todas formas, no vas a vivir aquí para siempre, y cuando pregunté qué quería decir, lo desestimó como una broma. Él una vez me pidió que firmara un papel que, según él, era para los servicios, pero al revisarlo vi que era una solicitud para agregar su nombre al título de la propiedad, lo cual rechacé y nunca mencioné de nuevo. Me trataron como un relleno, no como una madre. Cronometré cada acción para que el papeleo se completara mientras ellos estaban fuera de la ciudad, asegurando que ninguna resistencia o interferencia pudiera retrasar o bloquear la transacción una vez que estuviera lista para proceder. La empresa de mudanzas confirmó que llegaría la mañana de su regreso, y les di acceso a todas las habitaciones excepto el dormitorio principal y las áreas de almacenamiento donde ya había trasladado sus pertenencias la semana anterior sin que lo supieran. Había conseguido una unidad de almacenamiento para recibir sus cosas y pagué 6 meses por adelantado, etiqueté cada caja por habitación y dejé un inventario impreso pegado dentro de la unidad por si alguna vez decidían reclamar sus cosas. Programé una limpieza completa de la casa para el día después de que los mudanceros se fueran y le dije a la persona de limpieza que tirara los perecederos o basura restantes, cambiara las cerraduras y quitara la placa con el apellido familiar del buzón. Ellos no sabían que llevaba años preparándome para desaparecer en silencio. Le pedí al abogado que preparara una carta que sirviera como notificación oficial de la terminación de su residencia debido a la venta, y que la enviara por correo el día del cierre para que hubiera constancia en caso de que intentaran reclamar tenencia o oponerse a la mudanza. Ella una vez dijo delante de un invitado que me dejaban quedarme en su casa por amabilidad, y asentí en silencio, aunque yo había comprado la casa de contado antes de que ella se uniera a nuestra familia. La transferencia final estaba programada para llegar a mi nueva cuenta antes del mediodía el día de la venta, y ya le había dado poder notarial a la agente para firmar en mi nombre usando la autorización de alta hospitalaria como prueba de urgencia. Para cuando ellos estaban programados para regresar, la casa estaría vacía, las cerraduras cambiadas y su nueva realidad los estaría esperando. Yo me habría ido, y ellos se quedarían exactamente con lo que me dieron a mí. La mañana en que me dieron de alta del hospital, firmé los documentos finales de bienes raíces desde mi cama, confirmé el precio de venta con mi agente, aprobé el cronograma de cierre y autoricé la transferencia de fondos a mi nueva cuenta privada. Todo mientras mi hijo y su esposa publicaban fotos de sus vacaciones en línea, disfrutando de baños minerales con su madre y subtitulándolas con frases como «La familia es primero». Pagué un taxi privado usando el saldo restante de mi tarjeta personal, regresé a la casa en silencio, entré con mi llave por última vez y de inmediato comencé el proceso de seleccionar qué vendría conmigo y qué no volvería a tocarse. Utilicé una lista impresa del archivo C para determinar qué documentos debía retirar del estudio compartido, llevándome todos los certificados de nacimiento, estados financieros, declaraciones de impuestos, pólizas de seguro médico y respaldos digitales, dejando solo revistas desactualizadas y una carpeta etiquetada «Recetas», que había sido usada una vez en 6 años. Empaqué todas las fotos de mi esposo y nuestra familia que alguna vez exhibí en la sala, pero que habían sido desplazadas poco a poco y reemplazadas con fotos de las vacaciones de la familia de ella, y las coloqué en una caja fuerte para el equipo de mudanza. Dejé su álbum de bodas en el estante, sin tocar, porque ya no tenía ninguna conexión emocional con eventos que deliberadamente me excluyeron. La casa estaba en silencio, lo que facilitó todo, y me moví eficientemente de habitación en habitación marcando objetos con etiquetas de colores según los códigos de instrucciones que envié previamente a los mudanceros,
separando lo esencial de lo desechable y anotando qué cosas tenían valor de reventa y cuáles serían donadas a organizaciones benéficas locales. El juego de comedor que compré en efectivo con mi primer bono fue marcado para donación, ya que se había convertido en el centro de sus reuniones, pero nunca me incluyeron en la mesa cuando había invitados. Hacían fiestas de fin de año en mi casa y me pedían que me quedara arriba. Etiqueté los electrodomésticos de cocina que había comprado como retirar, ya que no pensaba volver a cocinar para personas que trataban mis comidas como sobras que se veían obligados a soportar. Separé sus pertenencias en cajas de guardarropa que había pedido semanas antes y coloqué cada prenda cuidadosamente, incluso doblando la ropa que solía lavar, no por amabilidad sino por sentido de cierre, porque no les daría la oportunidad de decir que fui descuidada. Di instrucciones explícitas a los mudanceros de no dejar nada mío, de revisar cada rincón de las habitaciones en las que viví y de almacenar mis cajas en el nuevo condominio hasta que llegara para la entrega final esa tarde. El refrigerador fue vaciado de todo lo que yo había comprado, y las sobras que preparé antes del accidente, comidas por las que nadie me visitó para preguntar, fueron tiradas sin comentario. Gastaron 300,000 yenes en una pulsera de perlas para el cumpleaños de la madre de ella, pero no me enviaron ni una sola flor durante mi estancia en el hospital. Dejé una carta sobre la mesa del pasillo en un sobre con ambos nombres impresos claramente, que contenía el aviso de venta, la terminación de la convivencia, la dirección de reenvío para su unidad de almacenamiento y un mensaje final que declaraba, sin disculpas ni calidez, que me había encargado de todo sola, tal como esperaban. Tomaron mi silencio como debilidad, pero nunca fui débil, estaba agotada. Cambié los códigos de las cerraduras, confirmé la llegada del cerrajero con un código de verificación por mensaje de texto e instruí a la empresa de seguridad que desactivara sus tarjetas de acceso registradas de inmediato. El servicio de limpieza llegó puntual y recibió una lista de tareas que incluía la retirada de objetos personales en espacios compartidos, eliminación de basura, desinfección de áreas comunes y retirada de placas familiares del sistema de entrada. La confirmación de entrega de la empresa de almacenamiento llegó justo cuando abordaba un taxi hacia la oficina del condominio, y firmé el contrato de arrendamiento en persona mientras transfería el saldo de la venta de la casa directamente a la cuenta registrada bajo mi nueva residencia legal. La unidad que elegí no requería aval, referencia ni explicación. El servicio de conserjería fue informado de que no aceptaría visitas sin aprobación por escrito, y mi nombre fue registrado con una etiqueta de restricción en su sistema de acceso al edificio para evitar entradas no autorizadas. Mi hijo una vez se rió de la idea de que me mudara, diciendo que no sobreviviría más de una semana sin ayuda, y su esposa añadió que debía estar agradecida por la poca inclusión que me quedaba. Pasaron el último día de sus vacaciones compartiendo fotos de cenas en hoteles, tiendas de regalos y vistas panorámicas, mientras yo estaba en mi propia propiedad legalmente registrada, con un recibo en una mano y una nueva llave en la otra. Esa noche cené sola no porque me hubieran olvidado, sino porque finalmente lo elegí. Ellos eligieron un viaje en vez de mi brazo roto. Eligieron la comodidad de su madre antes que mi supervivencia. Eligieron el silencio cuando pedí ayuda. Ahora regresarían a un silencio más fuerte que cualquier cosa que yo haya dicho. A la mañana siguiente, mientras probablemente seguían tomando té en el resort con su madre, los mudanceros llegaron puntualmente a las 8 de la mañana, siguieron mis instrucciones al pie de la letra y comenzaron a retirar sistemáticamente cada objeto de la casa que había marcado como mío, comenzando por el dormitorio donde dormí sola durante años, a pesar de que cuando nos mudamos juntos lo llamaron espacio familiar compartido. Observé en silencio mientras cada caja era sellada, cada cajón vaciado y cada bolsa etiquetada, sabiendo que no habría confrontación, ni discusión, ni un último intercambio de palabras, porque ellos habían renunciado a ese derecho cuando eligieron las vacaciones en lugar de la emergencia. No dejé ninguno de mis documentos, ningún objeto de valor, ni ninguno de los artículos cotidianos que había comprado con mis propios ahorros, artículos que los tres habían usado sin agradecimiento, incluyendo la lavadora que instalé, el purificador de aire que compré cuando su hijo tenía alergias y el plan de internet que pagaba mensualmente a mi nombre.
Una vez le dijeron a un amigo en una cena que yo contribuía a la casa, emocionalmente, pero no económicamente, aunque pagué cada factura de servicios durante 6 años seguidos porque ellos olvidaban transferir su parte y siempre decían que me reembolsarían después. Solicité que el camión de donaciones llegara antes de las 11 de la mañana para retirar los muebles comprados antes de su boda, incluyendo la mesa donde una vez celebré la graduación universitaria de él con lágrimas en los ojos, mientras que después la usaron para cenas a las que nunca fui invitada. Empaqué los pocos regalos que había recibido de ellos a lo largo de los años, una vela aromática de liquidación y una taza con la leyenda «Mejor compañera de piso», y los tiré a la basura sin dudarlo. Nunca me dieron una sola foto de mi nieto, pero en su pasillo había 6 fotos enmarcadas de su madre sosteniéndolo en cada festividad importante. Me aseguré de que todas sus pertenencias, incluyendo ropa, artículos de tocador, cosas del bebé, electrónicos y libros, estuvieran ordenadamente guardados en contenedores preetiquetados entregados en el depósito y pagué el seguro adicional para que no pudieran reclamar daños o negligencia de mi parte. Los mudanceros revisaron el ático, el garaje y el cuarto trasero para confirmar que no quedaba nada de mi presencia, y una vez que el último objeto fue cargado al camión, le pedí al cerrajero que instalara el nuevo sistema de cerraduras y desactivara los códigos de acceso previos vinculados a sus llaveros electrónicos. Lo único que dejé adentro fue un sobresellado pegado a la mesa de la entrada, dirigido a ambos, que contenía la confirmación legal de la venta de la casa, prueba de la transferencia bancaria, información de contacto para recuperar sus pertenencias y una sola frase final informándoles que había cumplido su petición de distancia e independencia. Me llamaron dramática cuando una vez dije que me sentía invisible en mi propio hogar. A las 2 de la tarde, la casa estaba vacía, las llaves entregadas a la gente, y firmé la declaración final de cierre frente a un notario que me felicitó sin saber que estaba presenciando el silencioso final de una relación de 38 años que había muerto mucho antes de esa firma. Esa misma tarde, ellos se encontraban en un baño floral de pies publicando un vídeo sobre el autocuidado, mientras yo transfería 10 millones de yenes de la venta a una cuenta intocable que creé para emergencias que no incluyeran a nadie más que a mí. Nunca me visitaron en el hospital, nunca preguntaron al médico por mi plan de recuperación, nunca ofrecieron ayudar a organizar el transporte ni el cuidado posterior, y cuando la enfermera preguntó si tenía familia, tuve que decir que sí con el rostro serio aunque la verdad ya no importaba. Dejé su correspondencia, sus paquetes y sus facturas sin pagar sobre la encimera de la cocina con una nota adhesiva que decía, reenviar a su nueva dirección, cuando la tengan. Me decían que era demasiado sensible cada vez que mencionaba que me excluían de sus planes familiares. Envié un mensaje final al banco confirmando que mi antigua dirección ya no era válida y que toda la correspondencia debía ir a mi nuevo apartado postal vinculado al condominio. Luego llamé a la oficina del condominio para confirmar que mis cajas de entrega habían llegado y pedí al conserje que guardara todo hasta que terminara de desempacar. Solicité que mi nombre se agregara a la lista de contacto restringido, lo que significa que ningún visitante podría entrar sin mi aprobación, y entregué una lista de personas explícitamente denegadas, incluyendo a mi hijo y a su esposa, ambos registrados con copias de su identificación para evitar malentendidos. Llamé a la compañía de seguros para cancelar la póliza de la propiedad anterior y redirigir la cobertura al nuevo condominio. Luego finalicé el traslado de mi expediente médico a una clínica a 5 minutos del edificio, donde nadie me conocía y nadie haría preguntas. Una vez me dijeron que era afortunada de seguir sana, pero nunca se tomaron un momento para preguntar cómo lo lograba. Cambié mi contacto de emergencia a una excolega que ya había accedido a intervenir si algo sucedía, y dejé un mensaje a mi abogada confirmando que la última cláusula de mi testamento había sido actualizada. Mi hijo ya no aparecería como beneficiario de ningún bien en mi posesión. No recibirían una casa, ni una cuenta de ahorros, ni una carta. Recibirían ausencia, que fue lo único que realmente me dieron. La mañana en que terminó sus vacaciones, recibí una alerta automática del depósito confirmando que su código de acceso había sido activado por primera vez y que la unidad con sus pertenencias había sido abierta.
lo que significaba que probablemente ya habían regresado a la ciudad y descubierto que las cerraduras de la casa habían sido cambiadas y la placa del buzón ya no mostraba nada reconocible. Sabía que entrarían en pánico en el momento en que se dieran cuenta de que las llaves ya no funcionaban, el código había sido desactivado y los vecinos no podían ayudar porque nunca me presentaron adecuadamente como algo más que nuestra compañera de piso. Usaron mi nombre para registros de servicios, internet y correspondencia doméstica, pero nunca me presentaron a sus amigos, a los maestros de su hija, ni siquiera a sus familiares de visita. Y ahora tendrían dificultades para explicarle a cualquiera por qué su casa ya no era suya. El mensaje de voz que recibí poco después del mediodía era confuso y apresurado, su voz llena de confusión y una frustración creciente, preguntando por qué habían cambiado las cerraduras, por qué sus cosas ya no estaban, y si yo me había ido a algún lugar, como si les debiera respuestas después de que me abandonaron en una cama de hospital y me dejaron valerme por mí misma con un brazo roto. Escuché el mensaje una vez, lo archivó bajo el archivo F y bloqueé su número antes de que pudiera volver a sonar. Luego presenté una solicitud formal a la compañía telefónica para impedir que cualquier mensaje de texto, llamada o dato de cualquiera de sus números llegara a mis dispositivos. La carta que dejé explicaba todo, incluida la venta legal, la dirección de la unidad de almacenamiento y el hecho de que mi nombre había sido eliminado de todas las cuentas y servicios compartidos con efecto inmediato, lo que significaba que todas las responsabilidades futuras eran completamente suyas. Nunca me invitaron a un solo evento escolar ni a una foto familiar, pero esperaban que cuidara a la niña cuando quisieran, sin agradecimiento ni compensación. Recibí un segundo mensaje de voz de su esposa 3 horas después, su voz más aguda, tensa, insistiendo en que no habían visto esto venir y que seguramente podríamos hablar antes de tomar medidas tan drásticas, como si no les hubiera advertido cientos de veces, de formas más pequeñas a lo largo de los años, que me sentía borrada, usada, ignorada y reemplazada. Una vez le dijo a su madre, en altavoz, que no podía esperar a tener la casa totalmente para ellos, sin darse cuenta de que yo estaba a 5 metros doblando su ropa con unas manos que aún dolían tras décadas de fregar, levantar, cocinar y cuidar. Subí ambos mensajes a una unidad privada bajo archivo Z, etiqueté la carpeta como intentos post salida y envié una copia a mi abogada, quien tenía instrucciones de intervenir solo si se emitían amenazas legales, cosa que dudaba porque nunca contribuyeron ni un centavo a la hipoteca o los impuestos de la propiedad. El silencio que siguió a su descubrimiento se prolongó durante 3 días, en los que completé mi mudanza al nuevo condominio, confirmé la configuración de todos los pagos automáticos, activé 2 nuevas pólizas de seguro y me registré en un servicio de salud local que ofrece visitas domiciliarias, asegurando que nunca más tendría que pedirles ayuda. Al 4.º día, un servicio de flores intentó una entrega en mi antigua dirección a su nombre, pero la entrega fue rechazada y redirigida a la unidad de almacenamiento, según las instrucciones que había dejado al agente encargado de la transición. Una vez dijeron que todo lo que hacía era por culpa de ser madre soltera, como si los sacrificios de mi vida pudieran reducirse a la lástima y no al amor. El conserje del nuevo edificio me informó que un hombre había ido a la recepción preguntando por mi número de unidad e insistiendo en que era familia, pero ya había señalado a ambos como visitantes restringidos y dejado instrucciones claras de que no debían ser admitidos en el edificio ni contactados en mi nombre bajo ninguna circunstancia. Presenté un informe escrito documentando el incidente y pedí al equipo de seguridad que registrara la entrada en caso de que regresaran. Luego añadí una segunda restricción de respaldo instruyendo al edificio a reenviar cualquier paquete o carta de ellos directamente a la oficina legal que gestiona mi patrimonio. Cada día de la semana siguiente recibí un mensaje de voz, un correo electrónico o una notificación de llamada perdida de números desconocidos, todos los cuales ignoré, documenté y filtré en un registro digital que titulé Apelaciones no reconocidas. Nunca respondí porque ya me habían mostrado lo que significaba para ellos, y no había nada más que necesitara oír. Le regalaron a su madre un viaje de retiro, revisiones médicas y regalos de cumpleaños por miles, y a mi silencio, tareas y un pastel de plástico improvisado. Pasé esos días agendando almuerzos con excolegas que me enviaron tarjetas de recuperación escritas a mano,
confirmando mi asistencia a un evento comunitario para profesionales jubilados y ofreciendo voluntariado en un programa local de mentoría donde nadie me vería como una carga o una ocurrencia tardía. Invertí parte de las ganancias de la venta de la casa en una cartera modesta que usaría para apoyar causas en las que creo: educación para madres solteras, ayuda de emergencia para el cuidado de ancianos y talleres de carrera para mujeres mayores de 60, porque sé lo que significa ser ignorada y aún tener tanto por dar. Revisé cada entrada de la hoja de cálculo que llevé durante años detallando mis aportes al hogar, mi apoyo financiero, mi labor emocional y mi servicio no remunerado, y la imprimí una vez, no para enviársela, sino para recordarme a mí misma que mi memoria no estaba equivocada, que mi historia ocurrió exactamente como la recordaba y que ningún sentimiento de culpa o súplica la reescribiría. Doné el 10% de las ganancias de la venta de forma anónima a una organización que ayuda a mujeres mayores a trasladarse a viviendas independientes tras ser desplazadas o maltratadas por sus propias familias. Y cuando la directora me envió una carta de agradecimiento con fotos de las beneficiarias, sonreí y la puse en un marco en el mismo estante donde antes exhibía fotos de mi hijo. Me usaron hasta que dejaron de necesitarme, y luego me dejaron atrás. Exactamente 9 días después de su regreso, recibí una carta oficial remitida por el conserje del edificio desde el depósito notificándome que mi hijo había vaciado la unidad y se había marchado sin dejar ninguna dirección de seguimiento ni número de contacto, y que todo el contenido había sido retirado en su totalidad sin que se reportaran daños ni objetos faltantes. Llamé a mi abogado para informarle que la transferencia de responsabilidad se había ejecutado, luego finalicé mi testamento actualizado, eliminando tanto a mi hijo como a su esposa como beneficiarios de cualquier activo restante, y reemplazando sus nombres por una lista de organizaciones sin fines de lucro que habían apoyado a mujeres mayores en crisis, porque ya no reconocía a ninguno de los dos como familia. A la tarde siguiente, fui notificada por una conocida mutua del grupo comunitario y que se habían mudado temporalmente con su madre, la misma mujer que fue tratada como realeza durante años mientras yo era ignorada, y escuché atentamente mientras la conocida explicaba que su madre había reaccionado a la situación de una manera que ninguno de ellos esperaba. Me dijeron que cuando le explicaron la situación, cómo me dejaron en el hospital, cómo vendí la casa, cómo regresaron para encontrarse bloqueados y desplazados, su respuesta fue tajante y poco comprensiva, y dejó claro que no apoyaba sus decisiones y que no les permitiría quedarse indefinidamente. La mujer que ellos habían priorizado por encima de mí ahora se avergonzaba de ellos. Su madre les preguntó cómo podían justificar abandonar a una mujer hospitalizada por unas vacaciones y cómo podían esperar refugio ahora de alguien a quien habían usado como excusa para descuidar a la persona que los crió. Les dijeron que podían quedarse una semana, no más, y que no quería que sus vecinos preguntaran por qué su hija y yerno estaban viviendo de repente en un espacio que ella había diseñado para la soledad. La misma suegra a la que mimaron con viajes al spa y regalos se negó a encubrir sus fracasos, y no sentí tristeza al escuchar esto, solo la confirmación de que el mundo aún tenía la capacidad de ser justo. Supe por otro contacto que habían empezado a buscar alquileres pero tenían dificultades para pasar las verificaciones de ingresos ya que ninguno de los dos había declarado un empleo estable desde que mi hijo dejó la empresa B el año pasado por una reestructuración, algo que él me ocultó mientras seguía viviendo en mi casa sin aportar nada. Ella nunca había trabajado más que a tiempo parcial y siempre contó con la suposición de que algún día la casa sería completamente suya y que mi pensión complementaría su estilo de vida. Usaron mi nombre para crear la ilusión de estabilidad mientras me negaban un lugar en la mesa. Cuando su madre se negó a ser CEO firmante de sus solicitudes de alquiler, fui contactada por un administrador de propiedades del complejo de alquileres G, quien dejó un mensaje preguntando si podía verificar su historial laboral o confiabilidad como inquilinos, y llamé de inmediato para rechazar cualquier referencia e instruí que retirara mi nombre de sus registros. Solían bromear diciendo que yo era anticuada por insistir en guardar registros en papel, pero ahora esos mismos registros se habían convertido en la huella de la verdad que validaba cada decisión que tomé y cada traición que cometieron. El silencio de su parte pasó de la ofensa a la desesperación, con nuevas llamadas desde números desconocidos que bloqueé sin escuchar, y finalmente los intentos se transformaron en correos electrónicos de remitentes desconocidos que decían ser amigos,
pidiendo una conversación o una reunión, solo para aclarar las cosas, pero denuncié cada uno como spam y remití la evidencia a mi abogado. Alguna vez dijeron que hablar del pasado empeoraba las cosas, pero ahora querían reescribir ese mismo pasado para adaptarlo a sus necesidades, fingiendo que no habían ignorado cada solicitud, cada grito de inclusión, cada súplica de respeto. Revisé sus cuentas de redes sociales desde un perfil alternativo y no vi disculpas, ni reconocimientos, solo publicaciones vagas sobre comenzar de nuevo, sobre ser incomprendidos, sobre la familia siendo complicada, como si esas palabras pudieran borrar los años que pasaron reduciéndome a un simple adorno doméstico. Le dijeron a todos que estaban sorprendidos, pero nunca fueron tomados por sorpresa, simplemente estaban enfrentando finalmente las consecuencias. Envié mi historia de forma anónima a un boletín enfocado en la independencia de los mayores, detallando cómo ejecuté una salida total de una familia ingrata sin conflicto, violencia ni drama público, y en pocas semanas me pidieron hablar en un evento para mujeres mayores de 60 que estaban considerando salidas similares de arreglos domésticos emocionalmente abusivos. La organizadora dijo que la parte más poderosa de mi historia no era la venta ni el silencio, era la planificación, la negativa metódica a esperar una bondad que nunca iba a llegar. Doné otra parte del producto de la venta, 2 millones de yenes, a un fondo legal para mujeres mayores que navegan disputas de propiedad con hijos adultos que se sienten con derecho a la herencia sin responsabilidad, y recibí cartas manuscritas de 2 beneficiarias que encontraron el valor para dejar sus situaciones después de leer el artículo. Creé un fideicomiso en vida con un asesor financiero de la empresa H para asegurarme de que cada yen restante tras mi muerte se asignara exactamente según mis nuevas instrucciones, y que ningún objeto pudiera ser impugnado por nadie que reclamara la sangre por encima de la conducta. Me llamaron egoísta por elegir la paz, pero nunca se llamaron egoístas por elegir la ausencia. Cuando finalmente le conté a un pequeño círculo de amigos lo que había hecho, las reacciones fueron unánimes: alivio, aplausos y ese tipo de admiración que solo surge cuando alguien se libera sin pedir permiso. Se ofrecieron a ayudarme a organizar una pequeña reunión para celebrar el nuevo capítulo y, aunque rechacé la fiesta, les permití organizar un almuerzo grupal en el Café J donde todos compartimos historias sobre lo que significaba vivir para nosotros mismos después de años de vivir para otros. La semana siguiente recibí un mensaje a través del intercomunicador de mi edificio de la escuela de mi nieto, preguntando si seguía disponible como contacto de emergencia, y respondí formalmente a través de la oficina escolar, indicando que había renunciado a todas esas responsabilidades y que no participaría en su crianza de ahora en adelante. Alguna vez fui la única persona que conocía su horario de comidas, rutina de baño y cuentos favoritos para dormir, y ahora no era nadie, y eso ya no dolía. Me borraron de sus vidas mientras seguían dependiendo de mi presencia para mantener la estabilidad de las suyas. Así que borré su dependencia y les dejé exactamente lo que me dieron, nada. 2 semanas después de que desocuparan el trastero y no lograran conseguir un contrato de alquiler cerca, recibí un correo electrónico a través de la dirección pública asociada al directorio de oradores del centro comunitario donde había sido voluntaria recientemente, enviado bajo otro nombre pero claramente escrito por mi hijo, pidiendo solo una oportunidad para explicar y adjuntando una foto del nieto que no me habían permitido abrazar en más de un año, y reenvié el correo directamente a mi abogada con una nota solicitando que se redactara una orden formal de cese y desistimiento como respuesta. Alguna vez me dijeron que el niño se abrumaba demasiado con la gente mayor, cuando pregunté por qué nunca me incluían en salidas o eventos escolares, pero después vi sus álbumes de fotos llenos de imágenes de su madre asistiendo a cada ceremonia, cada picnic y cada función escolar como la abuela orgullosamente destacada, mientras yo quedaba cocinando y limpiando a puerta cerrada. La carta de cese y desistimiento fue enviada en un plazo de 48 horas, indicando claramente que todas las formas de comunicación, directas, indirectas, digitales o físicas, debían cesar de inmediato, y que cualquier intento adicional sería documentado como acoso y perseguido en consecuencia, y guardé una copia firmada en el archivador de mi condominio junto al testamento actualizado y los recibos de donaciones.
El silencio legal solo fue respetado durante 10 días antes de que mi edificio recibiera un arreglo floral dirigido a mí, sin tarjeta, pero con el nombre de la floristería que habían usado antes para los arreglos del cumpleaños de su madre, y le indiqué al conserje que rechazara la entrega, registrara el incidente y confirmara que mi orden de no contacto seguía plenamente activa en el sistema. Pasaron años tratándome como mano de obra no remunerada, pero no pudieron aceptar ser tratados como extraños después de que finalmente hice cumplir el límite que ellos mismos llevaban construyendo desde el día en que se mudaron. Le daban a su madre fines de semana de spa, joyas de perlas y cartas escritas a mano, mientras que a mí me daban sobras de comida para llevar y silencio durante mi gripe. El siguiente mensaje llegó a través de un grupo de la iglesia al que no había asistido en 3 años, una nota impresa deslizada bajo la puerta de un exmiembro y transmitida a mí por teléfono, afirmando que estaban en crisis y querían arreglar las cosas. Pero reconocí la letra de inmediato como la de mi nuera y, una vez más, proporcioné la evidencia a mi abogada para su archivo. Nunca intentaron arreglar las cosas cuando yo lavaba sus platos con las muñecas adoloridas, cuando pasaba sola los días festivos, o cuando pedía ser incluida en las decisiones y me decían que era emocional o entrometida. Respondí no con palabras, sino con la documentación que me obligaron a crear, registros financieros, gastos detallados, llamadas grabadas e historiales de transacciones que mostraban cuánto había dado y lo poco que recibía a cambio, y los presenté en su totalidad para que se anexaran a mi expediente legal en caso de cualquier disputa de herencia. Creían que la familia significaba acceso incondicional, no respeto mutuo, y solo empezaron a quejarse cuando finalmente se les negó el acceso. Una vez me negaron el uso de su coche para ir a la clínica por una consulta de dolor articular porque decían que sería inconveniente, solo para alquilar una furgoneta completa al día siguiente y llevar a su madre a un resort de montaña que incluía transporte puerta a puerta y comidas premium. Me decían que tenía suerte de tener un hogar, y luego reclamaban que era suyo cuando querían controlarlo. El intento final llegó a través de su madre, quien envió una carta a la oficina administrativa del condominio solicitando una reunión en persona en nombre de su hija y yerno, alegando que estaban arrepentidos y buscando cerrar el ciclo. Pero la administradora siguió el protocolo, marcó la solicitud y la elevó a la gerencia del edificio, quienes luego me alertaron. Escribí una carta breve y formal rechazando cualquier reunión, reiterando el cese y desistimiento previo, y aclaré que el cierre ya había ocurrido en el momento en que eligieron unas vacaciones en vez de una habitación de hospital, y que no tenía nada más que discutir con nadie que se quedó mirando mientras me descartaban. La administradora se disculpó por las molestias, elogió mi claridad y confirmó que cualquier intento futuro resultaría en la expulsión automática de las instalaciones y la intervención de seguridad, lo cual autoricé por escrito para evitar ambigüedades. Usaron mis recursos, mi energía y mi presencia por conveniencia, pero nunca ofrecieron protección, reciprocidad ni siquiera reconocimiento. Me llamaron una carga a mis espaldas, pero protestaron cuando dejé de cargar con las suyas. Cambié mi apellido legalmente 2 semanas después, volviendo al apellido que tenía antes de casarme, y presenté la documentación en todos los sistemas legales, financieros y sociales para que no quedara ningún rastro que me vinculara con ellos, y con eso, la transformación se completó. Informé a la oficina de pensiones, al sistema hospitalario, a la compañía de seguros y al registro gubernamental, y recibí identificaciones actualizadas, tarjetas de salud y confirmaciones de cuentas, todas con el nuevo nombre, uno que ya no podrían usar para contactarme, localizarme o beneficiarse por asociación. Alguna vez dijeron que yo era demasiado dramática por querer mi propio espacio, pero ahora buscaban frenéticamente a alguien que ya los había borrado por completo. 2 días después, el edificio organizó un foro de residentes donde me invitaron a hablar brevemente sobre el envejecimiento independiente, y acepté, compartiendo lo básico de cómo planeé, ejecuté y me protegí sin conflicto ni confrontación, y aunque nunca mencioné nombres, el mensaje fue claro para quienes sabían lo que significaba ser apartado. Después del foro, 2 mujeres se me acercaron en privado para pedirme consejos sobre sus propios hijos adultos, y les di una lista de qué documentar, cómo proteger sus bienes y a quién contactar, porque el conocimiento sin compartir es solo silencio, y yo había vivido en silencio demasiado tiempo.
Esperaban que aceptara la desaparición y aún así les fuera leal. Ellos me borraron, así que yo borré el puente de regreso. Un mes después de mi cambio de nombre definitivo y la eliminación permanente de todas las afiliaciones legales con mi antigua casa, recibí una actualización de cortesía del abogado de familia que había contratado, quien me informó que mi hijo y su esposa habían intentado, como último recurso, presentar una demanda civil alegando desalojo indebido, pero la demanda fue rechazada de inmediato por falta de legitimación legal, sin copropiedad, sin contrato de arrendamiento y con pruebas documentadas de que habían vivido en mi casa completamente gratis durante 6 años sin aportar económicamente. Nunca pagaron electricidad, agua, gas ni alimentos, pero intentaron reclamar el derecho a quedarse en una casa que trataron como suya solo después de haberla perdido. Instruí a mi abogado que mantuviera el expediente abierto 90 días más por si apelaban, pero dejé claro que no asistiría a ninguna audiencia ni mediación, ni respondería cartas, llamadas o mensajes, aunque los enviaran a través de intermediarios. Tuvieron la oportunidad de hablar conmigo cuando estaba sola en una cama de hospital con el brazo fracturado, pero en vez de eso eligieron hacer las maletas para irse de vacaciones y dejarme allí en silencio. Los registros hospitalarios, los historiales de llamadas, las transcripciones de los mensajes de voz y los recibos con marca de tiempo fueron más que suficientes para que su historia se viniera abajo. Y cuando el abogado leyó la lista de documentos de respaldo que yo había reunido discretamente durante años, le pedí que los guardara todos en un archivo cerrado para protección futura, por si alguien intentaba reescribir la historia en mi nombre. Alguna vez dijeron que era demasiado organizada, que guardaba demasiados registros, que era paranoica por imprimir y guardar cosas que podían almacenarse digitalmente. Pero esos mismos documentos ahora se interponían entre ellos y la mentira que querían que otros creyeran. Ignoraron todos los límites hasta que comprendieron que los límites podían eliminarlos por completo. Su madre, a quien ellos antes celebraban como elegante, amable y merecedora de todas las comodidades, al parecer se volvió fría después de que los vecinos le preguntaran por la llegada repentina de la familia de su hija y su situación de vivienda poco clara. Y supe por un tercero que les dijo que le daba vergüenza que la vieran apoyando a 2 adultos que habían desechado a su mayor y que ahora eran rechazados por sus pares debido a su comportamiento. La misma mujer a la que pusieron por encima de mí ahora les pedía que se fueran en silencio y no arrastraran su nombre por las consecuencias de su egoísmo. Y finalmente se vieron obligados a darse cuenta de que el pedestal en el que la pusieron no era lo suficientemente alto como para atraparlos cuando cayeran. Se mudaron en pocos días e intentaron trasladarse a un distrito más asequible, pero les negaron el alquiler de nuevo por falta de documentación financiera y de referencias. Y recibí un informe de mi abogado de que intentaron nombrarme como antigua garante en una solicitud de alquiler, lo cual fue inmediatamente señalado y bloqueado por el sistema debido a la orden legal ya existente. Alguna vez dijeron que nunca quisieron depender de nadie más que de sí mismos, pero cada paso que daban demostraba que esperaban que yo estuviera ahí sin importar cómo me trataran. No entendieron que la confianza, una vez rota, no espera. Recibí una invitación para hablar en un panel privado para mujeres mayores que navegan la autonomía después de la jubilación, y acepté bajo mi nuevo nombre, dando una cronología detallada de cómo ejecutar una salida tranquila e irreversible a nivel legal de una dinámica familiar tóxica. Y la sesión fue tan bien recibida que me invitaron de nuevo el siguiente trimestre. Nunca hablé de venganza ni de amargura, solo hablé de claridad, documentación y el valor de actuar sin esperar validación, y después fui agradecida por mujeres que dijeron que finalmente entendieron que amar no es lo mismo que tener obligación, y que la obligación no es una condena de por vida. Comencé a dar clases particulares una vez por semana en un centro comunitario de aprendizaje, donde me asignaron a jóvenes en transición del sistema de acogida a la independencia, y les enseñé cómo llevar un registro de gastos, solicitar vivienda, proteger su nombre y nunca permitir que nadie las hiciera sentir culpables por exigir lo que merecían. Una vez me dijeron que era anticuada por querer estructura, pero fue la estructura la que me protegió cuando me dieron la espalda. Usaron mi estructura hasta que pensaron que ya no me necesitaban, y luego suplicaron recuperarla cuando sus vidas comenzaron a desmoronarse. Cuando la oficina de pensiones llamó para su revisión anual de beneficios,
Entregué una lista de contactos actualizada y verifiqué que ninguna información sobre parientes cercanos incluyera a ninguna de ellas. Y adjunté una carta indicando que mi planificación de emergencias ahora estaba completamente gestionada por una firma autorizada sin participación familiar. Comencé a utilizar un servicio legal prepagado para todas las revisiones de contratos e instruí que actuaran como barrera entre yo y cualquier nueva consulta relacionada con mi antiguo nombre o dirección. Y se les proporcionó un expediente digital con toda la correspondencia legal previa, notificaciones de cese y desistimiento, registros de transferencia de propiedad y exclusiones de herencia. Me reuní con un asesor financiero y empecé a destinar partes de mi patrimonio a donaciones con liberación programada para refugios de mujeres y grupos de defensa legal para personas mayores, asegurando que todo lo que había construido sirviera a otras personas que, como yo, alguna vez fueron obligadas a soportar en silencio. Una vez me dijeron que era demasiado dramática por preocuparme por el futuro, pero cuando el futuro llegó, vinieron suplicando precisamente por la red de seguridad que antes habían ridiculizado. Nunca pensaron que la puerta se cerraría porque asumieron que siempre la dejaría abierta. Actualicé mi expediente médico con mi nuevo apellido y clasifiqué mi identidad anterior como solo histórica. Solicité que todo contacto de conexiones previas fuera filtrado por una agencia intermediaria, y aseguré que todo el personal médico y legal entendiera que no tenía dependientes vivos y no requería autorizaciones familiares para mi atención. Nunca más hablarían por mí, me reclamarían, me usarían o heredarían de mí, no porque los odiara, sino porque ellos dejaron clara su postura mucho antes de que yo hiciera la mía legal. Me hicieron sentir desechable, así que eliminé todo lazo que los hiciera creer que aún estaba esperando. 3 meses después de mudarme al condominio y cortar legalmente todo vínculo con las personas que alguna vez vivieron en mi casa sin pagar una sola factura, recibí la confirmación de la Oficina de Servicios Legales de que todos los documentos relacionados con mi antigua identidad habían sido bloqueados, archivados y asignados a un estado de acceso restringido. Lo que significa que ningún familiar ni persona externa podría usar mi nombre anterior para solicitar información médica, financiera o legal sin una orden judicial, la cual ninguno de ellos recibiría porque ya no tenían ningún reconocimiento legal. Pasaron 6 años viviendo en una casa que construí desde cero con mi propio salario, mis propios sacrificios y mis propias manos, pero nunca reconocieron que era mi nombre el que figuraba en cada registro fiscal, mi pago en cada servicio, mi rostro en cada cita de emergencia cuando mi hijo era un niño que lloraba por fiebre y accidentes. Dejaron de hablarme como si importara mucho antes de que yo dejara de responder, y cuando finalmente actué en silencio, lo llamaron traición. Me dijeron que era demasiado emocional cuando pedía un trato igualitario, pero ahora lloran ante quien quiera escucharlo sobre abandono después de décadas de agotarme. Recibí una notificación legal final de que habían hecho un último intento de disputar su exclusión de mi patrimonio, alegando motivos morales de cuidado y participación, lo cual fue desestimado de inmediato por el tribunal tras revisar el paquete de pruebas que presenté, que contenía años de registros financieros, mensajes de voz, copias de facturas sin pagas, fotos de sillas vacías en cumpleaños y una declaración fechada del hospital donde yací sola. Alegaron que eran familia, pero nunca actuaron como tal cuando realmente importaba. El rechazo judicial vino con una sentencia escrita que establecía que el peticionario no demostró ningún historial de apoyo sostenido, gastos compartidos ni deberes de cuidado, y por lo tanto no tenía ninguna expectativa razonable de herencia futura. E instruí a mi abogada que escaneara esa sentencia y la archivara permanentemente con toda la documentación actualizada de fin de vida. Doné otra parte de mis ahorros a una beca de atención a personas mayores en memoria de una mujer que nunca conocí, cuyo obituario leí semanas antes, porque murió en una residencia sin visitas mientras sus hijos adultos vivían en el extranjero, publicando fotos de vacaciones como si nada faltara en sus vidas. Una vez me dijeron que tenía suerte de tener gente a mi alrededor, pero esas mismas personas desaparecieron en cuanto necesité algo que no les resultaba conveniente. Me uní a un nuevo grupo social para mujeres mayores que habían sido rechazadas por sus familias, y cada semana escuchaba historias que resonaban con la mía: un cumpleaños olvidado aquí, una enfermedad ignorada allá, una habitación en su propia casa que poco a poco dejaba de sentirse suya,
y compartí mi proceso sin vergüenza ni titubeos. Vi cómo, una a una, empezaron a recuperar su poder, algunas cambiando cerraduras, otras reescribiendo testamentos, otras por fin atreviéndose a decir que el amor sin respeto no es amor en absoluto. Ellas me enseñaron que no estaba sola, solo silenciada por demasiado tiempo. Me suscribí a un servicio que te permite programar cartas para ser entregadas en el futuro, y escribí 10, cada una dirigida a una organización, persona o causa diferente que me importaba, con instrucciones sobre cómo distribuir lo que quedara de mis recursos cuando llegara el momento, asegurando que cada centavo de lo que trabajé fuera a donde se merecía, no a donde se esperaba. No dejé nada para las personas que me dejaron en una cama de hospital y se dijeron a sí mismas que yo lo entendería. Construí una nueva red de contactos de emergencia con vecinos de confianza, personal médico y miembros de la comunidad que ya habían hecho más por mí en 3 meses que mi hijo y su esposa en 6 años viviendo bajo mi techo. Asigné a uno de los líderes comunitarios el poder legal para decisiones médicas y dejé un sobresellado con todos mis deseos, porque nunca más daría a la gente la oportunidad de pararse junto a mi cama fingiendo que les importaba después de pasar años demostrando que no era así. Celebraban a su madre con álbumes de fotos y días de spa, y a mí me trataban como a una sirvienta que había sobrepasado su estadía. Pasaba mis tardes leyendo cartas de organizaciones benéficas agradeciéndome por contribuciones que llegaban justo en el momento que más las necesitaban, y guardé cada una en una carpeta titulada «Lo que se ganó», porque quería mirar atrás y saber que cada decisión que tomé había creado olas de cambio donde antes no existían. Alguna vez me acusaron de hacer todo sobre el pasado, pero ahora el pasado es lo que me protege. Cuando camino por el condominio ahora, paso por estantes llenos no de recuerdos de su vida, sino de confirmaciones de la mía, recibos, estados de cuenta, nombres de personas que importaron, planes en marcha, y ni un solo rastro de quienes esperaban heredar sin esfuerzo. Me abandonaron creyendo que esperaría en silencio hasta que estuvieran listos para regresar, pero pasé ese tiempo reescribiendo cada línea de la historia que asumieron controlaban. Pensaron que yo era demasiado mayor para empezar de nuevo, pero ellos estaban demasiado acostumbrados a sus privilegios para ver que ya habían sido eliminados de la historia. Ya no espero disculpas de personas que pasaron por encima de mi dolor para preservar su propia comodidad, y ya no guardo espacio en mi corazón para quienes necesitaban mi silencio para sentirse poderosos, porque cada documento legal, cada restricción digital y cada conexión borrada no fue un acto de venganza, sino de autopreservación tras décadas de desdén silencioso disfrazado de normalidad. Construyeron sus vidas alrededor de la idea de que siempre estaría allí sin importar lo poco que dieran, pero cuando me demostraron que su lealtad solo llegaba hasta donde les convenía, dejé de fingir que la sangre debía superar la traición. Pasaron años asumiendo que nunca me iría porque no tenía a dónde ir, pero encontré la paz no en la confrontación, sino en la ausencia decisiva e irreversible. Ya no leo sus mensajes, ya no pregunto a amigos en común por novedades, y ya no siento el dolor que antes se alojaba en mi pecho cada vez que los veía pasar junto a mí en mi propio pasillo como si ni siquiera estuviera allí. Alguna vez dijeron que los hacía sentir culpables por no hacer lo suficiente, pero la culpa siempre fue una reacción a la verdad, y la verdad fue todo lo que les ofrecí a cambio de su negligencia. Nunca quise venganza, quise dignidad, y ahora la tengo escrita en cada cláusula de mi testamento, en cada póliza archivada y en cada página del legado que reconstruí sin sus nombres. Me abandonaron en mi momento más vulnerable, y al hacerlo, me liberaron de la ilusión de que alguna vez cambiarían, por eso no dejé nada para que regresaran, porque lo que perdieron no fue solo una casa, fue a la última persona que alguna vez creyó que podían ser mejores.